Bienvenidos a los puntos a las IES, a Diario de Cuba. Hoy vamos a analizar la salud de la prensa independiente en Cuba y el activismo en la isla. Cuba es el peor país de América Latina en materia de libertad de prensa, esto según Reporteros Sin Fronteras. Además, tiene el índice de acceso a Internet más bajo en todo el hemisferio occidental. El gobierno ha implementado leyes que reprimen cualquier expresión pública en contra del régimen. Sin ir más lejos, el propio Código Penal castiga a cualquier persona que ponga en peligro el orden constitucional y el normal funcionamiento del gobierno con penas de 4 a 10 años de prisión. Por supuesto, lo que pone en peligro el orden constitucional pues lo deciden las autoridades cubanas. Los arrestos, detenciones arbitrarias, amenazas de encarcelamiento, persecución, registros ilegales de domicilios y también confiscación y destrucción de materiales forman parte del día a día de los periodistas en Cuba, los periodistas contrarios a la línea oficial castrista. Para hablar de este tema me acompaña Edel González, él es jurista, mi colega en Diario de Cuba, trabaja con nosotros en Diario de Cuba. También está con nosotros conectado Carlos Lauría, periodista con una reconocida trayectoria en temas de libertad de prensa y bueno, acaba de ser nombrado director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, del CIP, así que bueno, felicidades por este nombramiento. Y no pudo estar presente con nosotros ahora mismo, pero nos envía su testimonio José Luis Tan Estrada, que es periodista independiente en Cuba. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y quiero empezar con Edel para hablar, que me dé una breve descripción de cómo la ley, el nuevo Código Penal, penaliza a los periodistas y activistas en Cuba. Decir que el Código Penal que entró en vigor en diciembre del año 2022 discrimina, presiona y persigue con mucha mayor fuerza, por supuesto, el ejercicio del derecho de libertad de prensa. Yo quiero, antes de hacer un pequeño análisis del Código Penal, aclarar que no es el Código Penal el principal enemigo que tiene el periodismo independiente dentro de la isla, sino también un conjunto de normas y un conjunto de estructuras y de mandamientos de carácter político que todo eso, por supuesto, forman parte del mecanismo o de la trama o del patrón de represión que hay contra este tipo de personas que ejercen el oficio del periodismo. Estamos hablando, por ejemplo, de que hace poco se acaba de aprobar la Ley de Comunicación Social, donde de carácter expreso y tajante dice que no puede ejercerse esta actividad por ningún medio independiente, es decir, que tiene que estar sujeta a los controles del Estado. Eso quiere decir entonces que todo lo que se haga fuera de estos márgenes es ilegal, es arbitrario. También recordemos el decreto ley 35, a raíz del 11 de julio, las cubanas y cubanos se empezaron a comunicar y a transmitir información a través de Internet, y el decreto ley 35 coartó este tipo de libertad de comunicación por vía de Internet y la prensa por Internet, y empezó a multar y a condenar y a advertir a aquellas personas que ejercían la profesión. Es decir, que se han venido dando un grupo importante de pasos legislativos para seguir reprimiendo la libertad de prensa. ¿Cuál es el colofón? Como usted decía, el Código Penal y la Ley de Procedimiento Penal. Tenemos dentro del catálogo amplio de delitos por el cual se pueden juzgar y condenar al periodismo independiente a 6 normas fundamentales que van desde condenas de 1 a 3 años de privación de libertad hasta condenas de 4 a 10 años de prisión. Y esto, por supuesto, cierra el ciclo de actuación. Por ejemplo, pertenecer a cualquier tipo de organización, ser periodista, por ejemplo, de un medio de prensa que radique en el extranjero, de forma independiente al control del Estado, está previsto y sancionado en el artículo 143 del vigente Código Penal, y se le pueden imponer a este tipo de personas de 4 a 10 años de condena. Es decir, que el simple hecho de ser partícipe, miembro de una organización, desarrollar actividades o propagandas contra el orden inconstitucional y contra el orden interior está sancionado también con penas de 4 a 10 años. Sobre todo se agrava cuando se hace uso de las redes sociales, de los medios de comunicación en espacios digitales. Y por supuesto, este tipo de actividad, el gobierno, la acusación lo viene calificando como que se incita a un descontrol, a un desorden social o a un descrédito de la imagen o la moral socialista del Estado socialista. Está inclusive el delito de ejercer derechos constitucionales de manera arbitraria.
como te había dicho anteriormente, si no se acepta que se ejerza el periodismo de forma independiente, y esto es un derecho constitucional, ya por el simple hecho de ejercerlo de manera libre, incurre en un delito del artículo 120, que es de 4 o 10 años de privación de libertad. Y está el que tal vez más se pueda, en este caso, poner como cargo fundamental al periodismo independiente el delito de desórdenes públicos, específicamente que está previsto en el artículo 266, que dice: el que difunda noticias falsas, cause alarma, descontento social o de cualquier manera, ¿no?, provoque o incite al desorden público con noticias que no son aptas para, en este caso, los intereses del Estado. Aquí son sanciones de 2 a 5 años, igual se agravan en este caso cuando se hace uso de las redes sociales. Como puedes comprender, el Código Penal da un amplio margen de actuación a las autoridades cubanas para que, en dependencia del tipo de periodista, en dependencia de la importancia de lo que la persona informe, en dependencia del daño que ellos califiquen que le causan al Estado, pues entonces pueden utilizar de manera subjetiva y de manera abierta uno u otro de los delitos que aquí acabamos de mencionar. Esto nada tiene que ver con lo que usted decía, porque la ley de procedimiento penal dice que se pueden hacer registros domiciliarios, se pueden hacer ocupaciones de teléfonos de medios del actor, se pueden hacer, en este caso, detenciones arbitrarias momentáneas y advertencias oficiales, que son como elementos preparatorios de incoar o de amenazar o de coaccionar a una persona sin necesidad de llevarlo a la cárcel. Muchas organizaciones están siguiendo de cerca este tipo de actuaciones porque todas son contrarias al orden legal, pero fíjense que como que quiera que sea que se violan derechos constitucionales, dice la propia ley de amparo constitucional que no podrá ser resuelto en demanda constitucional ningún asunto de esto porque son asuntos penales. En resumen, el ejercicio de la actividad de periodismo como el del activismo en función de defender los derechos humanos en Cuba está cerrado desde el punto de vista legislativo. El 11 de julio marcó un despertar para el régimen en el entendido de: vamos a tratar de legislar un grupo importante de normas que sirvan como elemento de terror para evitar que las personas, ¿no?, sean condenadas y sean presos políticos. Por consiguiente, los hacemos que se vayan del país, los amenazamos, los coaccionamos y como último recurso tenemos a mano el Código Penal. Muchísimas gracias, Edel. Regresamos con usted para seguir hablando de la parte legal, ¿no?, de este tema. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, Carlos Lauría. ¿Cuáles son los países que en este momento le generan más preocupación en materia de libertad de prensa? La región vive una situación de profundo declive en materia de libertad de prensa, con países en donde todavía, lamentablemente, existe violencia e impunidad, violencia letal. En la región aún podemos evidenciar como periodistas que cubren temas sensibles que tienen que ver con la cobertura del crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción política, son víctimas de ataques violentos y asesinatos, ¿no? México es uno de los países más letales, no solo del hemisferio occidental, pero también de la región, sí. Y Centroamérica, ¿no?, con Honduras en primer lugar, y Guatemala, son países donde también periodistas han sido asesinados con total impunidad. Colombia ha sido históricamente uno de los países donde más periodistas han caído en cumplimiento de su labor. En los últimos años, la violencia letal no ha sido el mismo nivel a comienzos de los 2000 o la década de los 90, los 80, pero aún hoy sigue siendo una profesión de mucho riesgo.
En Brasil también hemos visto cómo periodistas son asesinados. Pero más allá de la violencia la violencia letal y la impunidad, ¿no? Porque en la mayor parte de estos países donde los periodistas son asesinados con frecuencia, el problema es que los sistemas de justicia disfuncionales y sobrecargados no ofrecen posibilidades a las víctimas y a las familias de las víctimas y a la sociedad en su conjunto de dar respuesta en términos de procesamientos exitosos de los responsables, no solo los autores intelectuales, sino los autores materiales, sino los autores intelectuales. Más allá de estos países, hay, como lo ha marcado la Sociedad Interamericana de Prensa en su última reunión anual y en varios de sus comunicados y pronunciamientos, 3 países Cuba, Nicaragua y Venezuela, que tal vez son los países que más persiguen de manera sistemática, encarcelan y expulsan periodistas de sus países, ¿no? En Cuba, obviamente, con un sistema, un andamiaje legal obsoleto que castiga cualquier tipo de periodismo independiente con cárcel, con una estigmatización a cualquier periodista que es calificado de mercenario al servicio de una potencia extranjera por publicar simplemente un artículo en la prensa extranjera o por realizar trabajo informativo independiente. Y bueno, y luego obviamente los desarrollos que se han venido dando en Venezuela ya desde hace bastantes años, más que en Nicaragua. En Nicaragua desde 2018 de manera acelerada hasta la actualidad, ¿no? En Cuba específicamente, a la luz de los datos que ustedes tienen, ¿cómo pueden ver el tema de la persecución a periodistas? Bueno, nuevamente, existe allí una estructura legal que castiga con penas de cárceles, con penas de prisión a cualquier periodista que decida hacer cualquier tipo de periodismo independiente, ¿no? Entonces, desde hace muchos años Cuba, digamos, representa tal vez el caso más complejo en materia de libertad de prensa en las Américas, porque hay un estado, digamos, de represión casi constante, hay una situación de asfixia para el periodismo independiente y esto obviamente ha forzado a la salida del país de muchos colegas, olas represivas, digamos, en estas últimas décadas que han sido vastamente documentadas, ¿no? Recuerdo en el 2003, cuando la atención del mundo estaba concentrada en la invasión estadounidense a Irak, el entonces gobierno de Fidel Castro emprendió una embestida brutal contra la disidencia y el periodismo independiente, enviando a la cárcel a 75 disidentes políticos y periodistas considerados en aquel entonces como prisioneros de conciencia por la organización Amnistía Internacional, entre ellos 29 periodistas que fueron condenados apenas entre 14 y 29 años de prisión, simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Recuerdo haber tenido oportunidad de leer alguna de esas sentencias, la condena de estos periodistas, en las que se decía, por ejemplo, que como evidencia de sus delitos se les había confiscado máquinas fotográficas, máquinas de escribir, declaraciones universales de los derechos humanos, en fin, ejemplos claros de una situación que obviamente desde entonces, 20 años y previamente también, ha buscado doblegar, reprimir
digamos, de alguna manera ahogar cualquier tipo de expresión independiente, ¿no? Entonces, es un contexto muy, pero muy difícil para el ejercicio de la profesión, y a pesar de eso, aún vemos ejemplos notables, ¿no? Las protestas del 11 de julio fueron, obviamente, hace un par de años, un recordatorio de esa situación, y obviamente la situación, digamos, continúa en un estado muy, pero muy complicado, y hacer periodismo en estas condiciones se vuelve muy difícil. Duro recordar, ¿no?, esa primavera negra para el periodismo y el activismo en Cuba, y ver que las cosas no han cambiado tanto para bien. Continúo con usted, Carlos, para preguntarle si piensa que las organizaciones internacionales que defienden los derechos de la prensa libre, de los periodistas, hacen suficiente, por ejemplo, por el periodismo en países como Cuba, y qué más se pudiera hacer. Las organizaciones internacionales tienen, digamos, en su tarea de defensa y promoción de la libertad de prensa y de la libertad de expresión, digamos, la tarea, en primer lugar, de documentar estos casos, ¿no? y denunciarlos públicamente. Me parece que en ese sentido las organizaciones han estado, digamos, en estado de alerta permanente en Cuba, y han logrado documentar, y de manera muy completa y muy vasta, digamos, las distintas olas represivas. Han podido, de alguna manera, llamar la atención de la comunidad internacional sobre estas situaciones tan complejas, y han logrado, de alguna manera, a través de estos pronunciamientos, de estos comunicados, de estos informes, porque se han producido informes, la Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de los Periodistas, Artículo 19, son todas organizaciones que han, a través de los años, documentado, llamado la atención, y bueno, a través de eso expresar la solidaridad para los periodistas que realizan su labor, y muchos de ellos continúan haciéndolo a pesar de un estado de represión y acoso permanente. Creo que esa es la tarea importante. Las dificultades, obviamente, han sido un contexto en América Latina donde muchos gobiernos de la región lamentablemente no han sido lo suficientemente enfáticos, no han sido solidarios con la prensa libre y los periodistas que están cumpliendo con su labor. Entonces, la tarea de las organizaciones, obviamente, en un contexto donde durante estos años de oleadas represivas, muchos gobiernos de América Latina, por simpatía ideológica, han decidido darle la espalda, se vuelve más difícil, ¿no? Pero creo que además de las organizaciones, digamos, la intelectualidad sí ha ofrecido un apoyo, sí ha llamado la atención, y ha urgido, digamos, al gobierno de Cuba a terminar con la represión, a liberar a los periodistas presos, a permitir, digamos, que la prensa libre y los reporteros puedan cumplir con su trabajo, a pesar de que esto sigue siendo un obstáculo mayor.
Muchísimas gracias, Carlos Lauría, por su tiempo, que sabemos que es limitado, por estar con nosotros. Él es director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Gracias por estar. Edel, quiero volver con usted para hablar de las posibles formas que tiene un activista, un periodista de protegerse. Sabemos que de manera legal los mecanismos realmente no son efectivos para esta protección, pero ¿qué consejos les puedes dar? Bueno, en el caso concreto cubano es sui generis, por tanto la lucha tiene que ser muy abierta, no solamente con un enfoque jurídico, sino con multifactorial. Yo sigo siendo de criterio que nosotros las personas que están sufriendo en parte condenas represivas de cualquier naturaleza, ¿no? Por expresar nuestras opiniones, tenemos que además de acudir a la Fiscalía Provincial, a las fiscalías correspondientes y establecer la queja por una violación directa a los derechos constitucionales, que esos son mecanismos que, como ustedes saben, muchas veces fallan y desaniman a la sociedad civil a que no lo hagan, pero es que hay una generación nueva de fiscales y hay una generación nueva de jueces como quiera que sea, tienen que saber de que los cargos que se están imputando, las acciones que se están desarrollando, al menos tienen que dar un registro, una constancia de que es ilegal. Eso es una forma que yo siempre he dicho, que logra llamar conciencia a este profesional nuevo, que es el encargado de aplicar de la ley, una ley que es arbitraria, y los tiene que poner a pensar. Aunque estemos en este caso incidiendo sobre una roca muy dura, ¿no? Pero es que una vez, dos veces, tres veces, es decir, que es una estrategia que los que están en este contexto no pueden eh, invalidar esta arista de defensa. Lo otro es que tenemos que ir a la academia. Tenemos que, las organizaciones a cargo de velar por la protección de los derechos humanos, y en este caso, por la violación de los derechos de los periodistas, ¿no? Hay que escribir a la academia, ponerle los casos violatorios en las manos, hay que pedirle respuesta por escrito o respuestas orales, hay que pedir intercambios con la academia, dígase por ejemplo la Facultad de Periodismo en La Habana, dígase por ejemplo la Facultad de Derecho en las diferentes provincias, solicitarlo, aunque denieguen estos tipos de encuentros entre el periodismo libre o el ejercicio del derecho libre y el activismo libre, aunque lo nieguen, pero por lo menos nosotros tenemos que ir trasladando esta problemática a esos escenarios, porque está claro que en redes sociales, en las calles, en otros escenarios, hay lucha, hay enfrentamiento a esta situación que combina los derechos de las personas. Pero tenemos que hacer pensar a los funcionarios, tenemos que hacer pensar a los decisores del país de que las actuaciones de la seguridad del Estado, que muchas veces son encubiertas, no se divulgan, no se conocen, no se transmite. Entonces, eso, por supuesto, facilita el trabajo operativo de los órganos de inteligencia de la seguridad del Estado y hace que la persona se quede sola. Esto es a la par de que hay que hacer denuncias en organismos internacionales, como acabo de explicar el colega o el especialista que nos antecedió, que hay que seguir haciendo denuncias, hay que llamar a la intelectualidad, como él dice, que ha servido de mucho. Es decir, que cuando vamos a defender un caso en específico, o a un grupo de casos en específico, o a un sistema en específico, que es el sistema del ejercicio del derecho libre, tenemos las organizaciones, la prensa independiente y todo el que quiera colaborar a defender el derecho del ejercicio constitucional a la libertad de expresión, pues tenemos que ser creativos, tenemos que tocar todas esas puertas y tenemos que hacerlo con emoción y no desmotivarnos porque realmente sabemos que chocamos con la piedra del sistema legal que todavía no logra ser independiente y por tanto no estamos recibiendo las respuestas en justicia y en derecho que queremos tener. Pero los invoco, los llamo a ser creativos en este tipo de acciones de defensa. Muchísimas gracias, Edel. Ese es el mensaje, hacer ruido y no pensar que porque nunca ha pasado nada no pueda pasar. Hay que seguir agotando todos los mecanismos existentes. Y ahora nos vamos con preguntas para Tan Estrada, periodista independiente en Cuba. Cuéntanos sobre el contexto en el que se encuentran trabajando ahora mismo los periodistas y activistas cubanos y si se puede establecer diferencias entre antes y después del 11 de julio y la implementación del nuevo Código Penal. Los últimos tiempos en Cuba, el régimen ha aumentado su represión contra los activistas y periodistas independientes, en ese afán de callarnos, de censurarnos
y de que no sigamos denunciando todas las arbitrariedades que comete el régimen cubano y sus constantes violaciones a los derechos humanos. Durante las protestas del 11 de julio de 2021 se vio la cara más fea del régimen al condenar a jóvenes inocentes, a personas inocentes, por el solo hecho de salir a manifestarse pacíficamente, a condena hasta de 20 años de privación de libertad. Todos estamos claros que todo aquel que disienta del régimen cubano va a recibir los peores castigos, los peores métodos de tortura, tanto psicológica, física, y los peores métodos de represión que puedan existir. Así actúa el régimen cubano. El régimen cubano viola constantemente los derechos humanos, no permite la libertad de expresión, no permite la libertad de manifestación, y todo aquel, como decía anteriormente, todo aquel que disienta de él, de una manera u otra se encarga de quitarnos del camino. Por eso que hacer periodismo independiente dentro de Cuba es un verdadero reto, es un verdadero sacrificio. Yo digo que esta profesión es de amor, es de corazón, y nuestra única arma es la verdad. Se pone de manifiesto cuando uno hace un periodismo con argumentos, basado en hechos, basado en la realidad, viviendo el día a día lo que viven los cubanos y no cayendo en la propaganda comunista que se ha encargado el régimen de hacer ver al mundo. Cuando usted no cae en esa propaganda, cuando usted de verdad denuncia la situación del cubano a pie, ya usted entra automáticamente en la mirilla del régimen cubano, y este hace todos los actos posibles por tratar de silenciarte y de callarte. Uno de estos elementos, uno de estos métodos es el reciente Código Penal aprobado, que solamente lo aprobaron unos cuantos en la Asamblea Nacional, que son monigotes, son marionetas del régimen cubano, en el cual por un simple post en Facebook te puede costar años de privación de libertad. Hacer periodismo en Cuba, como decía anteriormente, es un reto, pero también es una necesidad. Es una necesidad que el mundo sepa por lo que estamos pasando los cubanos. Es una necesidad que el mundo sepa, esté informado sobre las constantes violaciones que comete el régimen cubano hacia su pueblo. Es importante que el mundo sepa la verdadera cara del pueblo, es decir, la verdadera cara del gobierno cubano, que no solamente lo que ellos pintan, que es sol, playa, tabaco y ron. No. La verdadera realidad del pueblo cubano está en los barrios, en los repartos, donde las personas que viven ahí han sido olvidadas completamente por el régimen cubano y sus autoridades. Para esa parte de Cuba para ellos no existe. Ahí donde está el niño que se acuesta sin comer, ahí donde está el niño que se levanta sin comer, ahí donde está el niño que se acuesta pensando o queriendo un juguete para mañana, y donde está el niño, el padre que se acuesta pensando en qué darle comer a su hijo. Entonces, en este afán de denunciar, de exponer, de demostrar al mundo, incluso a los mismos cubanos, a los que no han abierto los ojos todavía, que los abran, en ese afán de hacer comprender al mismo cubano todo lo que estamos pasando nosotros y lo que ha sido y lo que es capaz de hacer el régimen cubano. El periodismo independiente juega un papel fundamental, y ejemplos sobran de periodistas independientes que han sido reprimidos directamente por el órgano represivo del régimen cubano, que es la seguridad del Estado. Entre ellos tenemos la periodista de Cubané, Camila Costa, que recientemente, el día de su cumpleaños, fue detenida saliendo de su propia casa. También tenemos el periodista Jorge Enrique Rodríguez desde La Habana, que constantemente denuncia el régimen cubano. También han sido hostigados, reprimidos, censurados, incluso está regulado. Y recientemente, mi colega de la Hora de Cuba, Henry Constantín, y yo hemos sido constantemente amenazados, torturados psicológicamente. Incluso en mi caso, hace como 3 o 4 días recientemente, pasé más de 5 horas en un calabozo en las condiciones más inhumanas que pueden existir. Más de 5 horas me tuvieron sin tomar agua, sin comer nada, por el simple hecho de informar, de querer darle cobertura a un juicio de la presa política acá, Yenelis Delgado Cue, que recibió una injusta condena de 9 meses de privación de libertad, y el régimen, por tal de que yo no cubriera ese juicio político, tanto a mí como a mi colega Henry Constantín, nos detuvo de manera arbitraria. Hacer periodismo en Cuba es una labor muy, muy bonita, porque más allá de estar al lado del pueblo, somos la voz de ese pueblo y somos ese oxígeno que el régimen le ha cortado al cubano de a pie, y nosotros somos los encargados de darle ese oxígeno.
Como decía Joanny Sánchez en un post hace una semana, nos tiemblan las piernas, pero no tenemos miedo. Aquí estamos, seguiremos informando, seguiremos tirando la flecha contra el régimen cubano, porque de algo estamos seguros. Cuando ellos te reprimen, cuando ellos tratan de silenciarte, cuando ellos tratan de opacarte, cuando ellos tratan de callarte con sus peores métodos, con sus métodos más inhumanos, es porque el mensaje que estamos transmitiendo es verdadero, es directo y le está llegando duro al corazón, y la mayoría de los cubanos se están dando cuenta de eso. Incluso primero buscan la noticia en un medio de prensa independiente antes que en los medios de propaganda comunista como son los medios oficialistas cubanos. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en Los Puntos a las IES. El próximo lunes más.